Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentraremos en un análisis riguroso y plural sobre una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo. Y fíjate, digo esto porque hoy vamos a hablar de algo que ya no es ciencia ficción o una teoría para la próxima década. Es una realidad palpable que muy probablemente esté afectando a tu oficina en este mismo instante. Para enmarcar nuestra discusión, pues tenemos que partir de una evidencia ineludible. Según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, el 40% de los empleos a nivel mundial ya están, a día de hoy, expuestos a la inteligencia artificial. Exacto. Y si me permites subrayar un matiz vital de ese informe, cuando observamos específicamente las economías avanzadas, esa cifra no se queda en el 40%, se eleva a un alarmante 60% de los puestos de trabajo. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de la fuerza laboral está bajo exposición directa hoy mismo, no mañana. Totalmente, es que es una barbaridad. Y bueno, para poner esto en perspectiva, la cuestión central que nos convoca hoy es cómo debemos interpretar y gestionar esta disrupción sin precedentes. El eje de nuestro desacuerdo es muy claro. Es el impacto de la IA, un desafío que debe resolverse mediante la adaptación proactiva y la construcción de lo que llamamos antifragilidad financiera a nivel individual, o acaso la inmensa magnitud de esta automatización expone una crisis sistémica de polarización que sobrepasa por completo la capacidad de respuesta del trabajador promedio. Mi postura, como defensora de la agencia personal en este debate, es que la inteligencia artificial representa principalmente una transformación del mercado que premia la adaptación proactiva, un entorno donde el individuo dispone de las herramientas empíricas para elevar enormemente su valor. Y mi postura frente a la tuya, y de la que estoy absolutamente convencido, es que centrar la solución y la responsabilidad exclusivamente en el esfuerzo individual ignora la escala macroeconómica del desplazamiento. Esto está creando una polarización insostenible donde millones de personas, literalmente, perderán su relevancia frente a la automatización absoluta. Entiendo por qué lo ves así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente basada en la evidencia, enfocándome en la naturaleza real de esta transición. A menudo el discurso público peca de catastrofismo y confunde transformación con destrucción absoluta. Vamos a los datos, que es lo que nos importa. Si analizamos el informe del Foro Económico Mundial de 2023, la radiografía es mucho más rica y matizada. Es innegable que se van a destruir roles tradicionales, sí, pero el mismo análisis proyecta la creación de 69 millones de empleos nuevos para el año 2027. Y fíjate, estos son puestos fundamentalmente ligados al análisis de datos, al desarrollo de la propia IA y a la sostenibilidad. El tablero laboral no se está vaciando, simplemente se está reordenando. Ya, pero ese reordenamiento no es simétrico, y ahí es precisamente donde radica el problema. No es simétrico, te lo concedo. Pero es que en este nuevo tablero, las herramientas de IA actúan como un multiplicador cognitivo que está al alcance de cualquiera con conexión a Internet. Fíjate en el estudio conjunto del MIT y la Universidad de Stanford de 2023. Demostraron empíricamente un aumento de la productividad de entre el 20 y el 40% para aquellos trabajadores que utilizan la IA como complemento a sus funciones diarias. Esto nos indica que el enfoque correcto no es sentarnos a temer la sustitución, sino ejecutar una inversión agresiva en nuestra preparación profesional. Y hablo de una estrategia altamente rentable a nivel personal. Estudios de la Universidad de Georgetown revelan un retorno brutal de $3 a $10 por cada dólar invertido en formación técnica y actualización. La disrupción es un hecho, ¿vale? Pero las palancas para capitalizarla están en las manos del individuo dispuesto a evolucionar. Es un argumento convincente, lo reconozco. Pero, ¿has considerado la viabilidad real de esa adaptación individual frente a lo que solo puede describirse como un tsunami estructural? Lo abordo desde un ángulo distinto porque las cifras macroeconómicas nos cuentan una historia muchísimo menos optimista sobre la agencia del individuo aislado. Vamos a bajar estos datos a la magnitud real. Tomemos el informe de Goldman Sachs, también de 2023. Proyecta que la IA generativa podría automatizar el equivalente a 300 millones de empleos a tiempo completo a nivel mundial. Bueno, son proyecciones máximas, asumiendo la automatización del 100% de las tareas de esos puestos. Aun asumiendo matices, detengámonos un segundo aquí, para que esto cale en quienes nos escuchan.
300 millones es prácticamente la población entera de los Estados Unidos. Frente a una magnitud de este calibre, sugerir que la respuesta adecuada es que cada persona desde el salón de su casa se convierta en su propio gestor de crisis a través de cursillos de reentrenamiento, pues me parece una visión muy sesgada. Nos enfrentamos a lo que en economía laboral denominamos la trampa de la polarización. Para explicarlo de forma sencilla, imagina un reloj de arena. La IA está vaciando el centro del reloj, que es la clase media que realiza tareas cognitivas rutinarias. Ese aumento de productividad del 20 al 40% que mencionas del MIT aplica a quienes mantienen tareas que requieren supervisión humana obligatoria. El resultado no es una ganancia de productividad, es la pérdida total de relevancia en el mercado. Caen por el centro del reloj de arena hacia un abismo de brecha salarial del que ningún curso de formación individual puede rescatarlos. Exigir que se defiendan de esto solo con sus ahorros ignora el daño sistémico. Esa polarización que describes como un abismo inevitable es exactamente la razón por la que debemos diseccionar con bisturí qué significa realmente la obsolescencia de un rol frente a su transformación. El problema, y creo que aquí discrepamos de fondo, es que vemos el empleo como un bloque monolítico, cuando en realidad es un conjunto de tareas. Tomemos un ejemplo sumamente práctico del material que ilustra esta dinámica, el profesional de la contabilidad. Es cierto, y nadie lo niega, que la IA actual puede asumir sin despeinarse el 30 o 40% de sus tareas mecánicas. Hablamos de la clasificación masiva de facturas, la detección de anomalías rutinarias o la generación de informes preliminares. Exacto. Y por tanto, la empresa necesita menos contables para hacer exactamente el mismo volumen de trabajo. Vale, sí, pero afirmar que eso equivale a la eliminación del contable como profesional es un salto lógico erróneo. Lo que ocurre es que el profesional se ve forzado a evolucionar hacia áreas de mayor valor añadido que la máquina no tiene. ¿Cuáles? Pues la interpretación estratégica de esos datos para el cliente, el asesoramiento financiero personalizado o el juicio ético sobre estructuras fiscales complejas. Y ojo, no me baso solo en la teoría. La propia OCDE publicó en 2023 un marco muy claro señalando las fronteras cognitivas actuales de la inteligencia artificial. Identificaron habilidades humanas que los algoritmos sencillamente no pueden replicar hoy en día. ¿Y cuáles son esas fronteras según la OCDE? ¿Por qué? Seamos sinceros, la línea se mueve cada mes. Se mueve, claro, pero hay núcleos estables. La OCDE señala la creatividad compleja, que implica conectar dominios dispares y entender el contexto humano, no solo generar un texto predictivo basándose en probabilidades. También la empatía profunda, el juicio ético y la destreza física no rutinaria. Mientras el individuo pivote sus habilidades hacia estos dominios identificados, la IA deja de ser una amenaza de obsolescencia que lo empuja por ese reloj de arena que decías y se convierte en la palanca de eficiencia que le permite cobrar más por su tiempo. Estoy segura de que esto es el camino. Comprendo perfectamente la teoría detrás de tu ejemplo del contable. Y sobre el papel suena impecable, de verdad. Pero vamos a bajarlo a la realidad del día a día, porque las dinámicas del mercado laboral dictan otra cosa. Voy a utilizar el ejemplo de un diseñador gráfico en una agencia de publicidad para contraargumentar esa idea de la evolución garantizada. Hace apenas 2 o 3 años, un diseñador junior que ejecutaba plantillas, adaptaba formatos para redes sociales y realizaba tareas de bajo nivel creativo, tenía un salario perfectamente justificado dentro de la estructura de costes de una empresa. Un salario por un trabajo puramente mecánico dentro del diseño, sí. Correcto, mecánico. Pero era el punto de entrada a la industria para miles de jóvenes. Hoy, ese mismo profesional compite directamente contra herramientas de generación de imágenes por IA que cuestan unos $20 al mes y generan variaciones infinitas en segundos. La narrativa optimista que tú defiendes sugiere que este diseñador junior simplemente, y cito, transformará su rol hacia la dirección creativa superior y la empatía con el cliente. Pero la cruda realidad matemática es que la automatización a un coste marginal tan ínfimo elimina la justificación económica para contratar a tantos humanos. Si una agencia antes necesitaba 5 diseñadores junior para ejecutar una campaña grande y ahora un solo director de arte apoyado en IA puede sacar el mismo volumen de trabajo, hemos perdido 4 puestos de trabajo reales. Pero eso asume que la demanda de diseño se mantiene estática, cuando en realidad la IA permite abaratar costes y aumentar el volumen de campañas que un cliente puede pedir.
Aumenta el volumen sí, pero el cuello de botella ya no es la ejecución humana, es la dirección. Esos 4 puestos no se transformaron en directores de arte mágicamente, desaparecieron del mercado. Esta tecnología, por su propia naturaleza, crea un ecosistema de ganadores absolutos, que son los dueños del capital y un grupo hiperreducido de talento superior, y perdedores absolutos, que es la inmensa mayoría de la clase media trabajadora. Pero fíjate, es precisamente porque ese riesgo real de devaluación existe, por lo que la construcción de un plan de antifragilidad financiera se vuelve la única respuesta lógica y matemática para el trabajador. Y para que nos entendamos y quede claro el concepto, la antifragilidad no es simplemente ser resiliente y aguantar el golpe, como un muro de piedra que al final se quiebra. Es como un músculo humano, usar la tensión y el estrés de este cambio tecnológico para volverte más fuerte y valioso en el mercado. Si aceptamos que el mercado laboral se vuelve innegablemente más volátil, la solución no puede ser la inacción o quejarnos de la estructura. Hombre, nadie aboga por la inacción, pero la responsabilidad que le exiges a la gente corriente es desmesurada. Es exigente, pero totalmente necesaria. En el material se establecen 4 pilares de preparación personal que blindan al individuo. El primero es ampliar el fondo de emergencia. Tradicionalmente, los asesores sugerían tener de 3 a 6 meses de gastos cubiertos. Hoy en día, analistas financieros de primera línea, como se debate en grandes plataformas económicas con figuras como Suze Orman, recomiendan escalar esto entre 8 y 12 meses de supervivencia. ¿Por qué? Porque la matemática es terca. El tiempo de reentrenamiento tras una disrupción sectorial masiva es mucho mayor ahora. El segundo pilar es la diversificación imperativa de las fuentes de ingreso. Depender de un solo empleador en 2026 concentra un riesgo sencillamente inasumible. Ya. ¿Y el tercer pilar? La inversión continua en formación, pero con un sentido de urgencia renovado. Aporto un dato escalofriante de LinkedIn de 2024. Las habilidades requeridas para mantener tu mismo puesto de trabajo cambiarán un 65% para el año 2030. Ojo, no para ascender, sino para no quedarte obsoleto. Y finalmente el cuarto pilar es la construcción de activos propios, mecanismos digitales o inversiones que generen valor independientemente del tiempo que tú pases trabajando. Entiendo perfectamente tu punto de que parece una exigencia brutal, pero en el contexto actual, aplicar estos 4 pilares no es una optimización ambiciosa para hacerse rico, es el mantenimiento básico de sentido común de la carrera profesional hoy en día. Pues siento disentir profundamente con la aplicación de esos pilares como una solución generalizable. Examinemos críticamente y con un poco de empatía la carga que este marco de antifragilidad deposita sobre los hombros del trabajador común. Exigir a una fuerza laboral que en su inmensa mayoría en Europa y América ha sufrido décadas de estancamiento salarial frente a una inflación galopante, que de repente ahorre el equivalente a un año entero de gastos de subsistencia, pero raya en la desconexión total con la realidad socioeconómica. Es un ideal al que tender, una meta de protección. Es una meta inalcanzable para la inmensa mayoría. Y no solo eso. Se les pide además que, después de jornadas laborales exhaustivas, creen productos digitales en su tiempo libre, que inviertan un capital sobrante que no tienen para obtener ingresos pasivos y que asuman ellos solos el tremendo coste temporal y financiero de reentrenarse constantemente porque su sector cambia un 65%. Lo que tú defines con total naturalidad como mantenimiento básico de la carrera, yo lo veo como la ilustración perfecta de la extrema precariedad del nuevo sistema. Asumir que los trabajadores desplazados poseen la capacidad de ahorro, el tiempo libre, la energía mental y el capital inicial para diversificar sus ingresos es un sesgo de supervivencia enorme. Este enfoque puramente individualista es un parche ciego. Cuando un problema afecta a 300 millones de puestos de trabajo, deja de ser un fallo de planificación financiera personal de Juan o de María. Se convierte en un fallo del mercado, en un problema sistémico que exige intervención macroeconómica a gran escala. Esa es una perspectiva respetable desde lo sociológico, y entiendo la frustración que la motiva. Pero depositar nuestras esperanzas, o peor aún, el sustento de nuestra familia, en la intervención gubernamental frente a un avance tecnológico de esta velocidad es francamente una estrategia temeraria. Me resulta imposible ignorar una premisa fundamental que la historia económica nos ha enseñado repetidamente, siglo tras siglo. La legislación siempre, invariablemente, va por detrás de la tecnología. Para cuando un parlamento, sea el europeo o cualquier otro, comprende una tecnología nueva
Convoca a los expertos, redacta un borrador, debate su impacto político, aprueba una regulación y finalmente la implementa. Vamos, el mercado tecnológico ya ha iterado y cambiado por completo 3 o 4 veces. Hombre, claro que la ley es más lenta, pero eso no la hace inútil o prescindible. No la hace inútil a nivel macro a largo plazo, te lo acepto. Pero en el corto plazo, esperar que el Estado provea una red de seguridad infalible y a tiempo frente a la IA es un riesgo inaceptable. No niego la validez académica de debatir políticas macroeconómicas, pero en el día a día, el trabajador debe aspirar a tomar el control absoluto de sus circunstancias con las herramientas que tiene hoy. Plantearlo así es vital. El trabajador debe aspirar a ser el piloto de la aeronave, que toma decisiones estratégicas, y no conformarse con ser el copiloto que ejecuta comandos y que el avión automatizado ya no necesita. La proactividad, la inversión en uno mismo y la asunción de responsabilidad no son síntomas de un sistema roto ni de precariedad. Han sido históricamente la base de la movilidad social y el progreso humano en cada época de cambio tecnológico disruptivo. Vale, pero es que esa movilidad social histórica de la que hablas se basó en una premisa que hoy se tambalea. Las revoluciones industriales anteriores acababan creando más demanda de trabajo humano de la que destruían. Pasamos del campo a la fábrica y de la fábrica a la oficina. Pero la IA generativa, por su inaudita capacidad de escalar cognitivamente a un coste casi cero, amenaza con subvertir esa regla histórica. Es por esto que las respuestas regulatorias y macroeconómicas no son una quimera lenta de académicos, sino una urgencia vital que ya está sobre la mesa de los grandes tomadores de decisiones. No podemos mirar hacia otro lado frente a las soluciones sistémicas. Estamos viendo cómo se discuten seriamente impuestos a la automatización. Impuestos que podrían frenar la innovación regional drásticamente. O impuestos que podrían salvar la cohesión social. Hablamos de un tributo directo a las corporaciones que reemplazan plantillas enteras con inteligencia artificial, precisamente para financiar esa transición social. Hablamos de modelos serios y viables de renta básica universal. De hecho, la respuesta institucional no es tan letárgica como sugieres en tu argumento. La Unión Europea aprobó en 2024 la ley AI Act, y eso demuestra que el Estado sí puede moverse para establecer marcos regulatorios, clasificar niveles de riesgo y limitar los abusos tecnológicos antes de que destruyan el mercado. Si no implementamos este tipo de medidas sistémicas e intervenimos los mercados para redistribuir los inmensos dividendos de productividad que la IA va a generar de forma centralizada, la brecha salarial y la desigualdad alcanzarán niveles totalmente incompatibles con la paz social. Mitigar un golpe de 300 millones de empleos no puede depender del heroísmo financiero de cada ciudadano en su casa. Requiere, sin lugar a dudas, un nuevo contrato social. Llegados a este punto de nuestro debate, me gustaría sintetizar la posición que he defendido hoy frente a nuestros oyentes. La inteligencia artificial está aquí, no va a retroceder y está transformando el ecosistema laboral con una velocidad inaudita. No obstante, los datos respaldan firmemente la noción de que esta revolución, como todas las que la precedieron, premia de manera desproporcionada la adaptabilidad proactiva del individuo. Si un profesional audita sus habilidades hoy y comprenda que su valor ya no reside en la ejecución de tareas mecánicas y predecibles, sino en el cultivo de competencias irreemplazables como el pensamiento crítico profundo, el liderazgo estratégico, la flexibilidad intelectual y la empatía humana, su relevancia en el mercado no solo está asegurada, sino que aumentará. La asimilación de que debemos tratar nuestra formación continua como el activo financiero más importante de nuestro portafolio es el único mecanismo comprobado y bajo nuestro control para navegar la disrupción. Esperar pasivamente una red de contención institucional o un nuevo contrato social es ceder el control sobre nuestro propio futuro en el momento exacto en el que más agencia necesitamos ejercer. Por mi parte, la síntesis de mis argumentos radica en la necesidad imperativa de ampliar el foco y mirar la estructura. No niego en absoluto, y sería absurdo hacerlo, que la acción individual y la mejora continua sean elementos necesarios y positivos en la trayectoria de cualquier profesional. Sin embargo, considerar que la responsabilidad personal es suficiente constituye un profundo error de diagnóstico. Estamos ante una disrupción estructural masiva,
que es cualitativa y cuantitativamente distinta a las transiciones tecnológicas que estudiamos en los libros de historia. Si nos limitamos a recetar soluciones puramente individualistas, dictando que cada ciudadano de a pie debe convertirse repentinamente en un experto en finanzas personales, un emprendedor incansable de ingresos múltiples y un eterno estudiante a su propia costa, estaremos aceptando tácitamente que una inmensa parte de la población sea dejada atrás de forma irreversible. Frente a la automatización cognitiva a gran escala, la verdadera resiliencia no puede ser solo personal. Debe ser obligatoriamente social, corporativa y legislativa. A pesar de la clara e intensa tensión entre nuestras perspectivas sobre cómo estructurar la solución y dónde colocar la responsabilidad, creo que ambos concordamos plenamente en el diagnóstico temporal, que es quizá lo más urgente de hoy. El impacto abrumador de la inteligencia artificial sobre el empleo no es una abstracción académica reservada para un panel de expertos en la próxima década. Es un desafío del presente inmediato, un fenómeno tangible que está reestructurando la economía real y nuestras oficinas mientras tú y yo hablamos. Absolutamente de acuerdo. Y en esa misma línea de convergencia, compartimos la firme convicción de que la pasividad, la negación del fenómeno o la ingenua esperanza de que nuestros roles particulares estarán mágicamente exentos de esta transformación porque nuestro trabajo es diferente, ya no son opciones viables bajo ninguna métrica en el entorno laboral de hoy. Ignorar el cambio es la única receta garantizada para la irrelevancia. Ha sido un intercambio profundamente enriquecedor. Considero que hemos demostrado el inmenso valor de observar este fenómeno tan complejo simultáneamente a través de dos lentes que son indispensables: la microeconomía y la agencia de las finanzas personales frente a la macroeconomía y el gigantesco impacto social global. Para quienes deseen adentrarse aún más en estos conceptos, el material base ofrece un campo de estudio fascinante. Hay muchísima más profundidad disponible sobre el uso de herramientas concretas de IA para el día a día, así como investigaciones rigurosas sobre el debate estructural de mecanismos como la renta básica universal o los impuestos a la automatización. Mercado y, sobre todo, cuestionando nuestros propios modelos de adaptación. El diálogo riguroso y la exposición a ideas contrarias, como el ejercicio que hemos mantenido hoy, es la única herramienta válida para desentrañar los verdaderos matices de esta disrupción. Dejamos entonces sobre la mesa los argumentos, las posturas y las evidencias empíricas presentadas hoy. Invitamos a quienes nos escuchan a formar su propia conclusión crítica sobre cuál es el equilibrio adecuado entre la preparación proactiva a nivel puramente personal y la exigencia ciudadana de respuestas sistémicas ante los enormes cambios que ya estamos atravesando. Hasta aquí nuestro análisis de hoy.